La lógica del muestreo, el arte de entender el todo a través de sus partes. ¿Por qué muestreamos? Bienvenidos a esta exploración sobre los cimientos del conocimiento social. Como tu mentora en este camino, quiero que comprendas que el muestreo no es solo una técnica matemática, sino un ejercicio de lógica profunda. La base de nuestra labor es la inducción, un proceso que nos permite dar el salto desde lo que vemos, es decir, los casos observados, hacia lo que aún no conocemos, la población total. A diferencia de la deducción, donde la conclusión se deriva necesariamente de las premisas con total certeza. En la investigación social, trabajamos con la probabilidad. Alaminos nos recuerda que la inducción busca determinar patrones regulares que den sentido a la variabilidad de nuestras observaciones. Mediante la inducción se pretende llegar a conclusiones que exceden la información contenida en las premisas. En un argumento inductivo correcto, aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión solamente puede ser probablemente verdadera. Para que este salto lógico sea sólido y no una simple adivinanza, Steven Barker nos propone 3 factores fundamentales para evaluar un argumento inductivo. Primero está la homogeneidad. Si los casos que observas son demasiado parecidos entre sí, en aspectos que no estás estudiando, tu inferencia será débil. Podrías estar viendo solo una excepción y no la regla. En cuanto a la heterogeneidad, este es el estándar de oro. Cuanto más diversos sean los casos en características ajenas a tu estudio, más fuerza tendrá tu conclusión general. Finalmente, el número de observaciones. Como regla general, a más casos, más fuerza, pero ojo, esto solo es cierto si el aumento de casos también incrementa la heterogeneidad de la muestra. Entender que buscamos una probabilidad sólida y no una certeza absoluta nos abre la puerta a las 2 grandes estrategias para llevar la inducción a la práctica, el rigor del azar a la profundidad de la intención. El muestreo probabilístico, la ciencia de la representatividad. El muestreo probabilístico es el corazón de la encuesta científica. Se basa en una estrategia ciega. El investigador renuncia a su juicio personal y permite que el azar elija. No temas a la matemática detrás de esto. Lo que realmente hacemos es confiar en que si cada elemento tiene una probabilidad conocida de ser elegido, la muestra será un espejo de la población. Su mayor ventaja es la capacidad de cuantificar el error. Aquí entra en juego un concepto fascinante, el teorema del límite central. Este nos dice que, sin importar cómo sea la población original, si tomamos suficientes muestras, la distribución de sus medidas tenderá a ser normal, la famosa campana de Gauss. En esa regularidad se nos permite usar el famoso Z igual a 1.96 para afirmar con un 95% de confianza que nuestro resultado está muy cerca de la realidad. Para que este milagro estadístico ocurra, necesitamos un marco muestral, el listado o mapa de nuestra población. Sin embargo, como mentora, debo advertirte que ningún marco es perfecto. Según Kitts, debes vigilar 4 errores críticos. Primero, elementos perdidos, individuos que deberían estar pero no aparecen. Segundo, elementos extraños, casos que no pertenecen a tu población pero se colaron en la lista. Tercero, agrupaciones, elementos que aparecen bajo una sola etiqueta. Y cuarto, duplicaciones, sujetos que aparecen 2 veces teniendo el doble de probabilidad de ser elegidos. Para dominar este lenguaje, revisemos los conceptos técnicos clave. Población versus muestra. La población es el universo, es el todo. La muestra es la parte que observamos para inferir el todo. En cuanto al parámetro versus estadístico, el parámetro es el valor real de la población, la verdad oculta. El estadístico o estimado es el valor que hallamos en la muestra.
En cuanto al error estándar, es la desviación típica de la distribución muestral. Gracias al teorema del límite central, nos permite calcular el margen de error del estadístico. Aunque la probabilidad es una herramienta poderosa para medir cantidades con precisión, hay momentos en que, como investigadores, necesitamos calidad y profundidad sobre la masa estadística. Aquí hablaremos un poco sobre muestreo no probabilístico en una búsqueda de información cualificada. Aquí la lógica cambia, ya no buscamos la indiferenciación, sino la intencionalidad. En lugar de un proceso ciego, el investigador actúa con ojos bien abiertos para localizar casos ricos en información. Como bien señalan Alaminos y King, la credibilidad de estas muestras no reside en su tamaño, sino en la riqueza y profundidad de la información recolectada. No buscamos generalizar a millones, sino comprender perfiles sociales completos. Estos son los tipos más relevantes. Muestreo de conveniencia, es decir, accidental. Seleccionamos los casos disponibles, personas en una esquina, por ejemplo, y es útil para probar cuestionarios, como es el pretest, pero nunca para generalizar resultados. Un segundo es el muestreo por cuotas. Es un sucedáneo económico del probabilístico. El investigador define perfiles, mujeres de 20 a 30 años, y el entrevistador busca a los sujetos hasta llenar la cuota. Es rápido, pero introduce sesgos del entrevistador al elegir a quién abordar. En cuanto al muestreo de casos extremos, seleccionamos a quienes están en los límites, ejemplo, los más ricos o los más pobres. Sirve para descubrir las fronteras de la acción social. Se aprende más de lo inusual que del promedio. El muestreo de bola de nieve, considerado también en cadena, es ideal para personas o poblaciones de difícil acceso. Ejemplo, los expertos en ciberseguridad o minorías. Un informante te lleva al siguiente. En cuanto al muestreo de expertos, recurrimos al juicio de alguien con autoridad para identificar casos típicos o representativos de un fenómeno. A continuación, te presento una información que puedes concretar en cada uno de los objetivos de tu investigación. Por ejemplo, en el objetivo principal, en el muestreo probabilístico, es cuantificar, medir la extensión de un fenómeno en la sociedad, mientras que en el muestreo no probabilístico es cualificar, comprender perfiles y descubrir significados profundos. En cuanto a los conocimientos previos, el muestreo probabilístico requiere poco conocimiento detallado de los individuos, mientras que en el muestreo no probabilístico requiere mucha información previa para seleccionar los casos ricos e importantes para tu investigación. En cuanto a la representatividad, el muestreo probabilístico es estadístico y numérico, está basado en el azar, mientras que en el muestreo no probabilístico esa representatividad es lógica y estructural y está basado en la profundidad. Finalmente, en la fortaleza inferencial, el muestreo probabilístico permite calcular el error muestral y los niveles de confianza, con z igual a 1.96. En cuanto al muestreo no probabilístico, la validez depende de la redundancia y saturación de la información. Acá te presento un checklist para la validez de tu muestra, respondiendo a las siguientes 5 preguntas. Primera, ¿he definido mi población de forma que no excluya por error a grupos relevantes? Segundo, ¿he verificado mi marco muestral si tiene elementos extraños o duplicados? Tercero, ¿es mi muestra suficientemente heterogénea para capturar la diversidad de la pregunta de investigación? Cuarto, si uso muestreo no probabilístico he alcanzado la saturación, es decir, la información ya es redundante. Y quinto, he seleccionado la técnica basándome en el equilibrio óptimo entre coste y calidad de la información. Una vez que has decidido quiénes responderán, el éxito de tu investigación depende de que el contacto humano no arruine la lógica del diseño. Aquí es donde entra la encuesta. El instrumento y es la encuesta un vínculo metodológico.
Para que la muestra se transforme en datos útiles, debemos garantizar que la interacción entre el entrevistador y el entrevistado sea constante. Esto se logra mediante el efecto de subrutina. El cuestionario obliga a preguntar a todos exactamente lo mismo en el mismo orden. Es el ancla que evita que los sesgos personales del entrevistador contaminen la representatividad. El entrevistador no es un autómata, sino un profesional que debe equilibrar tres roles fundamentales. Primero, oyente atento y amistoso. Genera confianza y un clima agradable, considerado como el rapport, para que el entrevistado quiera colaborar sin sentirse amenazado. Segundo, es decir, un profesor o guía del informante tiene la misión pedagógica de adiestrar al entrevistado. Debe indicarle cuando una respuesta es incompleta o cuando se está desviando, enseñándole a ser un buen informante. Seguidamente, el profesional de los datos. Este actúa como un filtro técnico, restringiendo la verbosidad innecesaria y asegurando que la información recogida sea procesable y técnica. En síntesis, las claves para una generalización exitosa. Para fortalecer tu capacidad de realizar investigaciones con impacto y rigor, guarda esta hoja de ruta final. Primero, la representatividad no es tamaño. 1.000.000 de casos mal elegidos son menos valiosos que 400 casos seleccionados por azar. La heterogeneidad y el respeto al azar o la riqueza informativa mandan sobre el volumen. Segundo, acepta la incertidumbre calculada. En ciencias sociales no buscamos la verdad absoluta, sino reducir la incertidumbre. Usar el error estándar y el teorema del límite central es nuestra forma de ser honestos con los datos. Y tercero, el cuestionario es tu salvaguardia. La estandarización de la pregunta es lo que hace que la muestra sea comparable. El entrevistador varía la pregunta, la lógica de la inducción se rompe. Y recuerda, el efecto de subrutina es tu mejor aliado.